Y seguimos en política porque el presidente de Renovación Nacional, el senador Francisco Chaguán, concurrió hoy al Palacio de la Moneda para solicitar al gobierno que acelere la discusión del proyecto conocido como la ley Naín-Retamal. Esto en la víspera de la votación de esta iniciativa que se debería realizar mañana en la sala del Senado. Queremos conversar y profundizar también en el tema con el senador Chaguán, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, senador? Un gusto saludarlo. Hola, ¿cómo estás, Davor? Un abrazo y, por supuesto, coincidir. Se requiere discusión inmediata al proyecto de ley Naín-Retamal, que es un proyecto surgido desde Renovación Nacional, firmado por diputados de Renovación Nacional, que buscan efectivamente que el gobierno termine con este doble estándar inaceptable, donde tiene una de sus dos coaliciones de gobierno que tiene complejo para asumir la necesidad de fortalecer la acción de las policías. Pero al legislar tan rápido, legislar en caliente, como decía la ministra Vallejo, no se pueden cometer errores. Hemos visto la opinión en estos días de muchos juristas que se han aproximado al proyecto Naín-Retamal y muchos tienen dudas respecto a lo que allí se plantea. Bueno, nosotros hemos presentado un centenar de indicaciones y esperamos efectivamente que esto nos permita justamente abocarnos a generar, por una parte, el adecuado estatuto para que la policía de carabineros, de investigaciones y gendarmería cuenten con todas las atribuciones para hacer frente al delito, para combatir el narcotráfico, para combatir el crimen organizado. Y para eso se requiere efectivamente que las policías tengan la capacidad de poder emplear racionalmente el uso de sus armas de fuego y de los elementos de seguridad que les permitan justamente combatir el narcotráfico. Este es el tema, yo diría, de fondo. Por eso nosotros hemos impulsado como Renovación Nacional la ley Naín y la ley Retamal. Recordar que claramente la ministra, cuando habla de la ley de gatillo fácil, le falta el respeto. Le falta el respeto a dos mártires de carabineros. 1.282 mártires de carabineros. Y yo quiero pedirle a la ministra más respeto con las víctimas. Cuando hablo de las víctimas, estoy hablando no solamente de los millones de chilenos desamparados por un gobierno que no es capaz de asegurar orden público, sino que además respecto de las familiares, de los deudos, de aquellos carabineros y carabineras que han dado su vida para generar orden público y seguridad para todos y cada uno de los chilenos. Ya, pero ¿por qué no es positivo, por ejemplo, que esta ley o lo que aquí se propone quede en el Código de Justicia Militar, como es la propuesta que ha planteado el gobierno? Nosotros hemos planteado que debe estar en el Código Penal justamente para asegurar un estatuto de carácter permanente. Ustedes bien saben que ha sido justamente el mismo oficialismo que ha querido terminar con la justicia militar. Y por tanto, difícilmente podemos asegurar un estatuto de largo plazo si ha sido justamente el propio oficialismo que en su propio programa de gobierno busca terminar con la justicia militar. Por eso es tan importante que esto quede en el Código Penal y además porque dice relación con una norma para poder invertir el peso de la prueba. Nosotros somos partidarios incluso de extender este estatuto no solamente para carabineros, para la policía de investigaciones, para gendarmería, también para el personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Usted comprenderá que hace pocas semanas fue muerto justamente un guardia de la DGAC y también para aquellos que están a cargo de posibilitar que las Fuerzas Armadas, cuando ejercen funciones de orden y seguridad, por ejemplo, en un estado de excepción o cuando tienen que resguardar las fronteras, también tengan la capacidad de tener este estatuto especial para poder enfrentarse con capacidades que permitan disuadir la acción delictual y de grupos organizados, como también debiera extenderse para aquellos que hoy día custodian justamente nuestro mar territorial. Creemos que es absolutamente necesario que cuenten con este estatuto en idénticas condiciones. Senador, pero apelando a su experiencia política, usted está desde el año 2006 ahí en el Congreso como diputado primero, ahora ya lleva muchos años de senador. Así es. ¿Cuál es su experiencia legislando sobre algo que está pasando? Porque muchas veces aparecen problemas y aparecen de inmediato también proyectos de ley en el Congreso que intentan ponerle solución a un hecho noticioso.
que es algo de lo que hemos visto esta última semana, por eso los dichos de legislar en caliente. ¿Cuál es su mirada hacia atrás cuando el Parlamento ha hecho esto de legislar sobre la coyuntura y no tener una distancia sobre lo que se está viendo? Depende de lo que usted considere coyuntura. Y acá le quiero hablar como el parlamentario que ha presentado más proyectos de ley en la historia de Chile, desde el año 1810. Más de 800 proyectos de ley, y que es el segundo parlamentario con más leyes aprobadas desde el año 90. Y por eso le digo, desde mi experiencia, sí, donde yo me he dedicado justamente a trabajar y a legislar, que efectivamente es posible avanzar. Y cuando finalmente tenemos la capacidad de poner experiencia, porque este no es un tema nuevo, la seguridad no es un tema nuevo. Te le quiero contar. El proyecto de ley que establecía el delito de sicariato, lo presenté el año 2010. El año 2010. Pasaron 13 años para que finalmente pudiera estar en segundo trámite constitucional. 13 años. Entonces, lo que quiero señalar es lo siguiente, que acá es muy importante generar la posibilidad de abocarse a un tema que es lejos la primera urgencia de los chilenos, que es la seguridad. Y por eso le quiero pedir al gobierno que este proyecto que se inició como moción de parlamentarios de Renovación Nacional nos permita justamente consolidar un estatuto para que las policías puedan ejercer su labor. Por supuesto, tomando todos los resguardos. Y quiero decirle que nosotros tenemos equipos técnicos trabajando. Por eso hemos levantado más de una centena, para serle preciso, 177 indicaciones al proyecto, 177. Pero estamos trabajando con la capacidad de entender que estos proyectos surgieron desde las bancadas del propio partido y que no es comparable con las indicaciones que presenta el Ejecutivo, que no alcanzan a una decena. Es porque nosotros queremos legislar bien, pero legislando cuando se dan los momentum, porque lo peor que puede ocurrir es que el gobierno busque ralentizar este proyecto y termine justamente postergándose una decisión para lograr finalmente darle a los chilenos mayor seguridad. Mire, si uno le pregunta a los chilenos hoy día tienen miedo de salir de sus casas, tienen miedo incluso estando en sus propias casas. Y por tanto acá se requiere entender que acá se requiere por lo menos que las policías tengan capacidades y redevolver el sentido de autoridad. ¿Qué ha hecho este gobierno? Senador. ¿Y qué ha hecho el propio presidente cuando era diputado? Debilitó la autoridad de la policía. El perro matapaco se transformó en un símbolo de la rebelión. El perro Senador. matapaco. Yo espero que el presidente se disculpe, que se disculpe el presidente por cada dicho, por cada vez que finalmente se avaló la violencia, por cada vez que se incitó la violencia, por cada vez que se justificó que la Senador. acción violenta podía ser un medio legítimo. Nunca la violencia puede ser justificada, venga de donde venga. Y lo que hace este proyecto de ley no es como señalan algunos que genera impunidad, no, muy por el contrario. Senador Lo que Chaguán. genera es las capacidades y las atribuciones de las policías. Ya, ¿y cómo generamos que si se aprueba esta ley mañana en el Parlamento y no se cae luego del Tribunal Constitucional, como ha dicho el senador Latorre, que probablemente va a ir para allá si es que no queda bien hecha o bien armada la ley, ¿cómo hacemos para devolverle la sensación de respaldo al carabinero que está en la calle, al efectivo de la PDI que está en la calle, que finalmente es el que está en el combate frente a frente con los delincuentes? Porque una cosa es lo que usted nos dice, el poder, la fuerza de la ley, pero ¿cómo hacemos para que ese policía que se ha sentido disminuido en los últimos años tenga un cambio de mentalidad y se sienta con el respaldo del Estado de Chile para ejercer su labor? Bueno, lo primero es contar con atribuciones, contar con las capacidades, contar con esta técnicamente la legítima defensa privilegiada, que no es ningún privilegio, porque lo que hace un carabinero es exponerse todos los días a la calle, arriesgando su propia vida para asegurar la tranquilidad de los chilenos. Lo primero. Lo segundo, acá se requiere dotar a las policías también de recursos necesarios, porque tal como decía el entrevistado Manucheri, el diputado, que es militante del Partido Socialista, que señalaba que no es incompatible la mano firme para derrotar la delincuencia, para combatir la delincuencia, para combatir el narcotráfico, con el respeto a los derechos humanos. Acá se requiere capacitación, se requiere herramientas, se requiere también más plazas. Mire, yo le quiero contar cómo ha disminuido progresivamente la cantidad de carabineros que están hoy día disponibles.
y se ha disminuido fundamentalmente porque primero se extendió el plazo de formación a 2 años, estamos hablando de los suboficiales. Segundo, porque además había una cantidad muy importante de retiro. Tercero, porque ha disminuido el interés por ser parte de la institución, justamente porque están arriesgando su propia vida. Cuarto, porque creemos que es muy necesario también dotarlos de mayores ingresos. Creemos que es muy importante también lograr que sus ingresos mensuales, como también sus condiciones de vida. Basta ver cómo en algunas poblaciones de carabineros tenemos vidrios quebrados, tenemos la poca capacidad finalmente de que ellos tengan dignidad también para poder enfrentar sus propias vidas. Entonces acá se requiere entender que también el respaldo de la autoridad debe ser también unívoco. Y acá vemos que por una parte el presidente tiene un mensaje verbal, pero ciertamente sus dos coaliciones de gobierno que tienen almas distintas, y particularmente una, Apruebo Dignidad, le quita el piso reiteradamente, porque hay de alguna manera un complejo en devolverle la autoridad a las policías que es tan necesario y tan oportuno. Y por tanto, yo le quiero decir lo siguiente: los senadores de Renovación Nacional vamos a actuar al unísono, trabajando conjuntamente. Tuvimos reunión hoy día, vamos a tener una nueva reunión mañana para ver cómo enfrentamos justamente este delito, pero nosotros queremos exigirle algo al gobierno. Mire, este proyecto ha sido capaz de ser tramitado a pesar de que el gobierno no le ha puesto urgencia. Yo le quiero pedirle discusión inmediata al proyecto, al gobierno, que el gobierno demuestre que tiene pantalones para enfrentar la delincuencia de una vez por todas y que acá no pueden haber dobles discursos. Y yo veo que el gobierno cree que todos los temas son comunicacionales. No basta con un espaldarazo a un carabinero. Basta con decirle que va a tener las atribuciones y las capacidades para enfrentar el delito. Pero ¿qué pasa, senador, si finalmente esta ley se aprueba el día de mañana? Por lo menos con los senadores que uno ha podido conversar, al parecer hay un respaldo que permitiría aprobar la ley Naín Retamal. Lo que no sabemos es qué va a pasar con las indicaciones que ha planteado la ministra Carolina Toá. ¿Qué pasa si la ley no queda como el gobierno ha planteado que debería ser y se va finalmente al Tribunal Constitucional y esta ley se cae en el TC? ¿Qué pasa allí? ¿Cómo queda el gobierno? Tenemos plena convicción de que esta ley es perfectamente apegada al marco constitucional y legal chileno. Eso es lo primero. Lo segundo, podrá no gustarle a la minoría oficialista. Pero a la ONU minoría tampoco oficialista le gustó, podrá no gustarle. A la mayoría del Parlamento, que está compuesta por 27 senadores, quiero decirle que cree sin lugar a dudas que esta ley no solamente le gusta, sino que está plenamente apegada a nuestro marco legal y constitucional. Mire, curioso, se equivocaron más de una centena de diputados y diputadas transversales, salvo Apruebo Dignidad, el Partido Comunista y el Frente Amplio, que insisten en este complejo en darle más atribuciones a la policía. Pero el resto, desde el socialismo democrático hasta los sectores de centro derecha, incluso a la derecha nuestra, están todos contestes en que es necesario tener un punto de inflexión para dotar de más atribuciones y facultades. Además le quiero señalar, mire, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, yo soy presidente además de la Comisión de Derechos Humanos, y le quiero decir que es perfectamente compatible tener un combate radical, frontal, senador, con facultades y atribuciones de las policías al delito y el pleno respeto a los derechos fundamentales que hizo relación con el principio de presunción de inocencia. Senador Chaguán, pero eso es una mirada suya desde Renovación Nacional y como presidente de esa comisión, pero hemos escuchado la voz del INDH, el comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que han colocado y ven reparos en la ley así como se está discutiendo. Usted tiene una mirada distinta, pero también hay que escuchar a las otras personas y también tomar la palabra de ellos, ver qué tan ciertos son lo que se plantean, ¿o no? Nosotros hemos analizado la ley, por supuesto la estamos tramitando, creemos que sin lugar a dudas que acá hay más bien prejuicio respecto de avanzar en este estatuto que finalmente una vulneración a los derechos fundamentales. Creo que el alto comisionado de Derechos Humanos se equivoca en esta materia. Me gustaría ver la misma fortaleza, el mismo empuje para condenar las graves violaciones y sistemáticas en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba. Pero pareciera que el problema lo tenemos en Chile cuando tenemos una crisis de seguridad. Entonces,
A mí me gustaría más consistencia y más coherencia por parte del Alto Comisionado de Derechos Humanos. ¿Mañana se aprueba esta ley, senador, o esta discusión usted cree que corre el riesgo de dilatarse y eventualmente quedar para la otra semana? Mañana se va a aprobar el segundo trámite constitucional y esto va a depender si seguramente va a haber tercer trámite, y por eso es tan importante que el gobierno le ponga discusión inmediata. Senador Francisco Chaguán, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros. Nos quedamos atentos a lo que va a pasar hoy día en la comisión, que tienen hasta tarde sus colegas senadores hoy día ahí con las indicaciones. Así es. Estamos muy conectados con ellos, y yo quisiera mandarle un mensaje a las familias de carabineros, a la familia de nuestros carabineros Naín y Retamal, también a la familia de Rita Olivares, que estuvieron en las tribunas la semana recién pasada, y decirles que nosotros no las vamos a dejar solos. Nosotros no los vamos a dejar solos. Vamos a acompañarlos y vamos a velar porque el crimen atroz cometido en contra de Rita Olivares, en contra del carabinero Naín en la Araucanía y en contra del sargento Retamal, sin lugar a dudas va a permitir que el país esté enfocado de una vez por todas en una agenda de seguridad que haga un punto de inflexión y que le dé tranquilidad a todos los chilenos. Gracias, senador Chaguán, que esté muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias.